Una de las cosas más complicadas en el tema de la reencarnación es poder sustentar este conocimiento con datos o pruebas científicas, ya que pues casi no hay un sustento desde el punto de vista científico que nos lleve a comprender un poco más este fenómeno. Lo que tenemos son diversos conocimientos ancestrales, contactos, informaciones espirituales, que si bien son conocimientos reales, por supuesto, desde mi punto de vista, para algunos no serán reales, estos conocimientos para la mayoría de la gente no sustentan lo suficiente el hecho de que exista la reencarnación. Algunos necesitan pruebas científicas. Y hoy vamos a hablar de los aspectos que podrían unir la ciencia y el fenómeno de la reencarnación. Un estudio como por ejemplo este que tengo por acá del Pentágono, que insinúa que la reencarnación podría ser real tras descubrir que la conciencia nunca muere. Porque este estudio realizado por los servicios de inteligencia del ejército estadounidense sugiere que la reencarnación podría ser real. Este estudio titulado Analysis and Assessment of the Gateway Process, de 29 páginas, fue redactado por el teniente coronel del ejército estadounidense Wayne McDonnell en 1983. Ya tiene bastante tiempo y que solo fue desclasificado por la CIA en el año 2003. La investigación ha circulado por redes sociales y una de las que ha hecho eco de esta noticia ha sido Sarah Holcomb, que es residente de Chicago, y resumió los resultados diciendo: estamos bastante seguros de que la reencarnación es real. Ella además dijo, parafraseando la página 19 del informe de inteligencia del ejército de McDonnell, dice: la conciencia es energía y existe fuera de nuestra comprensión de la realidad, y la energía nunca muere. Y ese es uno de los puntos más complejos para encontrar argumentación científica en el tema de la reencarnación, porque esto tiene que ver con el espíritu y la ciencia pues tampoco ha confirmado la existencia del espíritu humano. ¿Por qué? Porque esa energía no se puede ver, no se puede medir, no se puede tocar. No puedes reproducir esto en un laboratorio y estudiarlo bajo el método científico. Sin embargo, la ciencia obviamente ha comprobado lo que es la energía, la vibración, la resonancia. Estas dimensiones tampoco se pueden ver, pero sí se pueden medir sus efectos, sí se pueden estudiar en los diversos tipos de energía, pero aún no se relaciona la energía con el espíritu humano. Simplemente porque no se puede medir, así como se puede medir la energía del sol, la energía electromagnética, la energía cinética, bueno, diversos tipos de energía que sí se pueden llegar a estudiar, el espíritu no. Y ahí es donde está la complejidad desde el punto de vista científico para reconocer su existencia. Experiencia Gateway, el alucinante estudio oficial del Pentágono, se encargó para comprender mejor qué hacían sus colegas de inteligencia del ejército, enviando personal a un pequeño instituto de Charlottesville, en Virginia, que trabajaba en la experiencia Gateway. Entonces, el secreto proyecto Gateway, según el análisis de McDonnell, era un sistema de entrenamiento diseñado para mejorar la fuerza, la concentración y la coherencia para alterar la conciencia. De eso se trataba ese proyecto. A partir de ahí, el ambicioso objetivo de Gateway era trasladar la conciencia del practicante fuera de la esfera física para escapar en última instancia incluso de las restricciones del tiempo y espacio. Al menos, según McDonnell, los descubrimientos del Monroe Institute, que acabaron reforzando los argumentos a favor de la reencarnación, fueron profundos. El descubrimiento del instituto se refiere a que los recuerdos pasan de una vida a otra a través de la reencarnación, es decir, las experiencias, las vivencias. Cuando la conciencia regresa al absoluto se refiere él a un reino o una dimensión fuera del espacio-tiempo. Dice que trae consigo todos los recuerdos que se ha acumulado a través de la experiencia en la realidad. O sea que cuando una persona fallece, trae todas sus experiencias, sus recuerdos a la futura reencarnación. Y es algo que hemos explicado en varias ocasiones aquí, que eso es lo que sucede. Nuestro espíritu condensa las vivencias, toda la experiencia de vida, y eso es lo que se lleva a futura encarnación, a futura reencarnación. Trae tanto las experiencias de la vida que acabó de terminar, como las experiencias de las miles y miles de vidas que se tuvo antes. También hizo referencia a una amplia investigación de la Division of Perceptual Studies de la Facultad de Medicina de la cercana Universidad de Virginia, que ha recopilado una base de datos de más de 2.500 casos de reencarnación profesada. Que eso es otro tema. Hay muchos casos de, sobre todo niños,
que aseguran poder recordar ciertos aspectos de una vida anterior. Entonces, hay muchos de estos casos que son reales porque los niños traen mucho más fresca la vida pasada. Y hay algunos casos, no son mayoría, que sí que pueden recordar alguna imagen, alguna vivencia, algún dato en concreto de la vida que acabó de terminar. Luego eso se olvida porque nosotros, en nuestro proceso de avance mental y espiritual, no es posible que podamos recordar con claridad las vidas pasadas. Entonces, por eso los casos no son tan numerosos. Por lo general sucede en niños y luego se les olvida. Es decir, es una amnesia que sucede allí. Luego hay otros casos de personas adultas, pero que, bueno, hacen regresiones o algún tipo de práctica supuestamente espiritual para poder recordar esto. Y esos ejercicios no son naturales. Esas regresiones, hipnosis, todo esto no es natural. Allí ya no están recordando vidas pasadas, ahí se están conectando a dimensiones astrales y desde las dimensiones astrales se pueden percibir vivencias o mundos extraños y la gente piensa que son reencarnaciones anteriores. Pero bueno, ahí hay un juego de entidades, entes paranormales que también influyen en el proceso del meditante y lo hacen ver cosas que no son. Entonces ahí sí está ocurriendo una manipulación. Muchos de los casos se referían a niños menores de 5 años que afirmaban tener recuerdos de una vida anterior que decían haber vivido. ¿Por qué los niños parece que son los que más fácilmente recuerdan sus vidas pasadas? Es que la tienen mucho más fresca. Está empezando la vida actual y claro, de la vida que va transcurriendo todavía pues no han grabado tanta información y es por eso que en algunos casos tengan más presente algunos episodios de su vida anterior que la que están viviendo. Entonces, en el caso de los niños, sí puede haber esas pequeñas reminiscencias o recuerdos que sí son reales, pero no les pasa a todos, son la minoría, porque, vuelvo y repito, nosotros como humanidad en el punto de avance en que estamos, todavía no podemos recordar nuestras vidas pasadas y mucho menos con lucidez o con claridad. Otro aspecto que estudió el informe Gateway era sobre las experiencias extracorpóreas, que algunas de estas están relacionadas con experiencias cercanas a la muerte y viajes astrales. Son los dos puntos en donde la gente dice experimentar que sale del cuerpo. Una es natural y la otra antinatural. ¿Cuál es la natural? Cuando se está teniendo el proceso de muerte. Ahí hay un desprendimiento natural, se activa el mecanismo natural. Cuando es un viaje astral, no es natural. Y tampoco es que el espíritu ahí se esté desprendiendo del cuerpo. En el viaje astral ocurre un viaje mental, una proyección de la mente que genera la sensación, porque es bastante vívido, bastante lúcido, de que realmente estás viajando a otro lugar y que saliste del cuerpo y todo este cuento. Pero ahí realmente no sales del cuerpo. Estás teniendo una proyección y desde el astral estás percibiendo situaciones o mundos extraños que te llevan a tener esa sensación bastante real. Pero bueno, con los viajes astrales, como ya lo he dicho acá, está el peligro de la sustracción de energía por parte de entidades parapsíquicas, paranormales, bueno, como usted le quiera llamar, que vagan en esas dimensiones. Por eso el viaje astral yo no lo recomiendo, es una práctica antinatural y eso tampoco le va a proveer a usted una elevación espiritual. Como lo mencionaba, hay casos de reencarnación que usted puede estudiar en niños que recuerdan ciertas cosas. Aquí solo voy a mencionar 5, por ejemplo, el de Ryan Hummonds de Oklahoma. Cuando era pequeño, Ryan Hummonds a menudo hablaba de ir a casa y rogó a su madre que lo llevara a casa a Hollywood. Comenzó a tener pesadillas terribles con frecuencia a la edad de 4 años. A los 5 le dijo a su mamá solía ser otra persona. Esa fue una reminiscencia que este niño tuvo. El otro fue Sam Taylor, que dijo que era su abuelo, es decir, el padre de su padre. Y le decía a su padre que él recuerda cuando le cambiaba los pañales al papá, ¿no? Entonces, este fue otro caso muy famoso. Está Barbro Karlen, que fue un escritor suizo nacido en 1954, que recordó una vida anterior como Ana Frank, una de las víctimas del Holocausto. Este fue otro caso que también sonó. Está Shanai Chomalai Wong, que a la edad de 3 años, este chico tailandés supuestamente logró recordar una vida pasada como maestro y que había fallecido por un ataque a tiros, ¿no? Un atentado. Y está James Leininger,
que recordó y bueno, y comenzó a tener pesadillas sobre un accidente de avión y un avión en llamas antes de que cumpliera los 4 años de edad. Gritó en sus sueños. Cuando tenía 4 años, les contó a sus padres en detalle acerca de un piloto que fue derribado sobre una isla japonesa en el segundo enfrentamiento mundial. Como vemos, los casos por lo general, en su gran mayoría, son niños menores de 5 años. Entonces aquí ocurre algo también interesante, y es que, bueno, los niños, nosotros todos, vivimos etapas. Nosotros de los 0 a los 7 años estamos apenas desarrollando el uso de razón de la vida que está comenzando. A los 7 años es donde realmente nuestra razón ya está más organizada y ya comenzamos a estructurar nuestra vida a partir de los valores que hemos aprendido en la casa desde muy niños con nuestros padres. Y en ese proceso de acomodación de nuestra razón y las experiencias que estamos viviendo durante esos 7 primeros años, en algunos niños podrían despertarse algunas memorias de recuerdos de una vida anterior. Luego de los 5 años ya hay una amnesia casi que total. De hecho, ni siquiera recordamos nuestros 5 primeros años. Yo, por ejemplo, recuerdo hasta que tenía 3 años. Yo a los 2 años, 1 año, no recuerdo absolutamente nada. Y de los 3, 4 años recuerdo muy pocas cosas. Cosas como el colegio, bueno, algunas experiencias que tuve. A los 5 años ya recuerdo un poco más. Y de ahí en adelante los recuerdos comienzan a ser más vívidos, más claros. Pero antes de eso hay bastantes lagunas. Y eso es un mecanismo natural que tenemos los seres humanos, porque esa etapa de la infancia es muy importante para estructurar nuestra personalidad y lo que vamos a hacer de ahí en adelante en la vida que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño a esas edades sufre situaciones demasiado fuertes que podrían destruirlo hacia futuro, pues la naturaleza tiene un diseño que nos permite olvidar o tener una amnesia para que eso no termine afectando de una manera significativa lo que seremos hacia futuro. Pero claro, hay algunos niños que viven situaciones muy desafortunadas durante tantos años que ni siquiera esa amnesia logra protegerlos de esas memorias oscuras. Entonces, así como de forma natural se borra nuestras memorias de los primeros años de vida, imagínense lo de una vida anterior. Eso queda olvidado por completo y la naturaleza lo hace para protegernos. Y ahorita voy a profundizar en el por qué. Por ejemplo, dentro de más datos de ciencia relacionados con la reencarnación, tenemos las investigaciones de Manuel Sanz Segarra. Muchos lo conocen porque este señor está siendo bastante famoso por el internet hace unos 2-3 años. Y él tiene unas investigaciones y unas experiencias bastante interesantes sobre este tema. Él es cirujano, es médico, y cuenta cómo esta experiencia siendo médico pues le llevó a tener una visión diferente acerca del proceso de muerte, de reencarnación, de la vida. De hecho, tengo acá un extracto de un video donde él precisamente habla acerca de la reencarnación. Quería preguntarle, doctor, por la idea de la reencarnación, que es un tema tabú, un tema misterioso. Así que ya sin más dilación, ¿qué es la reencarnación? Mire, la reencarnación es un tema polémico. Pero si miramos la historia de la humanidad, veremos que los egipcios lo aceptaban, todas las filosofías orientales, budismo, taoísmo, hinduismo, se fundamenta para ellos la reencarnación, el samadhi, que es el ciclo de las reencarnaciones, o sea, para ellos es fundamental. Y en el cristianismo, los padres del cristianismo, los primeros cristianos, aceptaban perfectamente la reencarnación. Eso es cierto lo que menciona. Culturas ancestrales, para ellos, la percepción de la reencarnación era una realidad. En varias, no solamente en Oriente. Y también es cierto lo que dice de el cristianismo. Los primeros cristianos tenían claridad acerca de la reencarnación. Luego esto, pues, se abolió por completo en diversos concilios donde se quitó esa idea porque para el negocio de la iglesia no era conveniente. La iglesia necesitaba venderte un cielo para salvarte de un infierno con las indulgencias, el diezmo y todo este cuento. Pero si tú entendías que no te ibas a ir para un cielo o un infierno, entonces ya el papel de la iglesia pierde fuerza y se acaba el negocio. Porque vuelves a nacer, vuelves a tener otra oportunidad. Fue a partir de Justiniano, del año 500, emperador del Imperio Romano, o Romano Oriental, que decidieron, pues, como dogma, no aceptar la reencarnación. Comenzó desde el Concilio de Nicea. Esto comienza desde el Concilio de Nicea, comienza a abolirse el conocimiento de la reencarnación, pero claro, esto fue gradual. Y en lo que él mencionó, de lo de Justiniano, ahí ya terminó de oficializarse. Hay varios aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista filosófico, si nuestra vida es un camino,
Esto lo expresa muy bien Teilhard de Chardin, que es un jesuita, que por sus teorías evolucionistas de la vida casi lo destierran, lo querían excomulgar, lo desterraron y no dejaron publicar sus obras. Sin embargo, hoy el Papa Francisco lo cita. Este jesuita dijo que nuestra vida es un camino que empieza en el punto alfa, donde estamos llenos de impurezas, y en este camino vamos eliminando las impurezas hasta llegar al punto omega, que es, digamos, el punto ya sin impurezas, es lo que diríamos la santidad en cristianismo, la budeidad o iluminación en filosofías orientales. Este es el fin de nuestra existencia en la dimensión humana, ir eliminando las impurezas hasta llegar al punto. Entonces, ¿en una vida es suficiente esto? Hombre, estamos viendo que personas que tienen una vida realmente tormentosa, que son crímenes y todo esto, que fallecen, y vemos personas que son santas, que están ya muy evolucionadas. ¿Es justo esto? Es decir, esta persona tiene que tener el mismo reconocimiento, el mismo trato después de la muerte. Si aceptamos que hay una supraconciencia que persiste y esta persona lleva un karma, lo que llaman en filosofía, pues turbio, llamémosle turbio, muy turbio, ¿qué pasa con esta persona si no se reencarna? En cambio, el otro, el santo, es una persona que ha hecho una vida, ha ido eliminando sus impurezas. ¿Sería justo? Si Dios es tremendamente, es amor, es justicia, es bondad, ¿tiene las mismas posibilidades un niño que nace en el centro de África, que no tiene nada, que nosotros que tenemos tantas cosas para poder evolucionar bien? ¿Es justo todo esto? Esto desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista, digamos, más científico. Esa reflexión que él hace ahí es contundente. Una lógica que también lo hemos reflexionado acá. Si el objetivo de la vida humana, de la existencia humana, es llegar a la perfección, llegar a la luz, llegar al bien, ¿cómo se logra eso? Se logra limpiando las impurezas, perfeccionándonos, purificándonos. Y como él lo plantea, ¿es suficiente una sola vida para lograr eso? Todas las religiones, todas las filosofías hablan precisamente del perfeccionamiento humano, de la conciencia, de la espiritualidad. ¿Qué necesitamos para lograr eso? Una sola vida no es suficiente. Necesitamos tiempo, necesitamos aprender, tener experiencias para corregir esos errores. Entonces, cuando se analiza eso, entra lo que él estaba reflexionando sobre el Dios injusto. ¿Tendría justicia eso? De que el ejemplo que ponía de un niño de África que no tiene los medios que podríamos tener nosotros que estamos acá reflexionando en torno a este tema, los medios económicos, los medios de tiempo, los medios, por ejemplo, de acceder a Internet para tener un conocimiento que te entregue herramientas para pulir tu conciencia, para pulir tu mente, tu espíritu. Esas herramientas una gran parte de la humanidad no la tiene. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿No tienen oportunidad? ¿No se les podría permitir esa purificación que otros sí pueden hacer? Y ahí hay dos explicaciones para esto, ¿no? Para poder entender qué es lo que pasa aquí. O hay un Dios injusto o existe otro mecanismo que nos ayuda a comprender estas situaciones que parecen llenas de injusticia. Si existe ese Dios injusto que premia a unos y perjudica a otros porque no tenemos las mismas condiciones, entonces ese Dios injusto ya no podría ser Dios. Porque si está lleno de injusticia, iría en contra de los valores que debería tener una divinidad creadora de todo lo que existe. Si es un Dios injusto, no podría ser un Dios. Entonces ahí hay una contradicción bastante importante. Y por el otro lado, lo que entraría a explicar todo esto es un proceso natural, espiritual de depuración, donde las personas que viven situaciones difíciles simplemente están viviendo el efecto de lo que han generado en otros momentos de tiempo y espacio. Y las personas que tienen situaciones favorables han construido ese presente a través de sus buenas acciones. Y ahí es donde entra la ley de causa y efecto y la reencarnación. La reencarnación es una ley espiritual que está sujeta a la ley de causa y efecto en la creación. La ley de causa y efecto es algo que la ciencia estudia, que comprende y sabe de su existencia. La ley universal de causa y efecto, pues esa ley se aplica a nivel humano, a nivel espiritual. En nuestras acciones diarias vamos moviendo la ley de causa y efecto. Y los efectos pueden ser favorables o desfavorables. Entonces la reencarnación es lo que entra a explicar ese misterio de lo que él ahí está reflexionando. Entonces con ese análisis lógico cobra bastante sentido el tema de que la reencarnación es algo absolutamente real. Es una ley espiritual que no comprendemos, pero que existe, funciona. Nosotros más o menos entendemos las leyes de cómo funciona nuestro cuerpo físico. Y más o menos, no con mucha claridad. Pero no entendemos mucho el espíritu. Las leyes que rigen el espíritu. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la ciencia, que supuestamente nos intenta explicar los misterios de la existencia, todavía no contempla el espíritu porque no lo puede medir.
Entonces es muy complicado. Pero hay leyes que funcionan, que se escapan de nuestra comprensión. Y ahí es donde entra la reencarnación, que tampoco es una trampa, como ya lo he desmentido en otros programas que hablan por allá de los arcontes y todo este cuento. No es una trampa de los arcontes. No tienen influencia en las leyes espirituales, porque son entidades. La reencarnación es el único mecanismo espiritual que tenemos para aprender, para ascender. Hoy con la hipnosis se puede llegar a conocer, para personas que tienen experiencia en hipnosis profundas, intensas, a llegar a conocer, a reconocer y a recordar vidas pasadas. Bueno, esa práctica no es natural, ahorita lo explicaba. Esas prácticas, hay gente que lo hace y supuestamente recuerdan vidas pasadas, pero en esa práctica no estás recordando una vida pasada. Te están conectando al astral y te están haciendo ver cosas que no son. ¿Por qué? Porque no podemos recordarlas. Por lo que explicaba ahorita de que olvidamos desde nuestros primeros años de vida tanto las experiencias que tenemos en esta vida, en esos primeros años, como olvidamos por completo los pocos recuerdos o pocas imágenes que podríamos tener de una vida anterior. Eso queda olvidado por completo. Eso se guarda en el espíritu. Y a través de la hipnosis tú no puedes acceder a la memoria espiritual. Tú puedes acceder a otros planos, pero no a la memoria espiritual. Eso es importante recalcarlo porque eso es manipulación. Claro, obviamente este señor no sabe, no tiene por qué saber de las manipulaciones que hay en esos mecanismos. Él explica lo que conoce, obviamente, y lo hace muy bien, por supuesto. Y después hay casos en la biografía mundial, los de Brian Weiss, los de Jan Stevenson, que describen miles de casos, sobre todo en niños que aún no están muy moldeados con el ego. Hay casos de niños, por ejemplo, de Jan Stevenson, niños que quieren ir a un país que nunca no han estado nunca y van allí y empiezan a decir: aquí había una panadería, aquí había esto, aquí había lo otro, antiquísimo. Y lo comprueban el ayuntamiento y es cierto. Y casos tan sorprendentes como al final este niño que nunca había hablado este idioma se pone a hablar este idioma. Es decir, hay casos y que explican cosas que han pasado, que se han podido demostrar. Es decir, que datos certificados que desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de certificación, sí, de que hemos de aceptar. La Iglesia Católica, ellos hablan de resurrección al fin de los tiempos. Es distinto, pero desde este punto de vista, digamos, un poco imparcial, objetivo y científico, está certificado, la hipnosis lo consigue, y desde el punto de vista filosófico y moral, pues yo creo que hay las personas, yo ya repito que en esto no tengo experiencia, pero hay personas mediums muy avanzados, como es Alan Kardec, es uno de los grandes mediums que ha habido, que estas personas pues hablan clarísimo. Bueno, Alan Kardec, uno de los padres del espiritismo, medium, sí, pero contacto de los entes del astral. Este es un personaje bastante oscuro. Y bueno, él lo cita, vuelvo y repito, porque desconoce la naturaleza y el objetivo real de estos personajes. Pero Alan Kardec, por supuesto, no es una fuente para nada confiable para que nos explique la reencarnación. Pero bueno, la aclaración es importante porque hay personas que creen que Alan Kardec pues, era súper dotado a nivel espiritual y no lo era. Que se ponen en contacto con los espíritus y hablan clarísimamente de las reencarnaciones. Yo no tengo experiencia en esto, pero repito, yo creo por este aspecto filosófico, por lo certificado que hay, por los trabajos hechos por personas, médicos, psiquiatras que emplean la hipnosis con medidas terapéuticas, hay pruebas de que pienso que tiene que existir la reencarnación. Y entiendo entonces que bajo este supuesto en el que todas las almas se reencarnarían, claro, llegaría, por poner un caso así como muy grotesco, ¿no? Una hipérbole. Entiendo que Hitler, el alma de Hitler, se reencarnaría y es posible que esté viviendo o coexistiendo con nosotros en este... Podría perfectamente existir en una situación igual tremendamente dramática, de sufrimiento, de dolores, no lo sabemos, pero es perfectamente factible que su espíritu, su supraconciencia, se reencarne, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero es perfectamente justificable que se reencarne en una situación distinta para su evolución. Vale. ¿Y la reencarnación? Entiendo que somos personas humanas que se reencarnan en personas humanas, ¿o podría haber una reencarnación de personas en el resto de seres vivos? Mire, en el 2014, en Cambridge, se hizo una importante reunión en la que intervino, por ejemplo, Stephen Hawking. ¿Han oído hablar, Stephen? Bueno, lo que mencionaba del señor del bigote, de allá de Alemania, llegado el caso de que este señor fuese un ser humano con un espíritu humano y pudiese reencarnar, obviamente, como el doctor lo explicó, sería en una situación completamente dramática de sufrimiento, por lo que hizo, ¿no? Por todo lo que ya sabemos que hizo. Pero yo dudo que ese señor sea un humano. Es decir, un espíritu natural con una condición humana. Realmente, para poder hacer lo que él hizo, tú tienes que ser un demonio, una entidad, una energía de baja vibración, posesando un cuerpo para ejecutar esas acciones totalmente desalmadas. Por eso, ese término que se utiliza para calificar algunos actos o algunas personas es un desalmado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene alma. Y si no tiene alma, no es un humano. Si no tiene espíritu, no es un humano. Es una entidad. Eso era este señor.
Entonces dudo que esté reencarnado, pero suponiendo que pudiera ser, coincido con lo que él dice, ¿no? En una situación totalmente dramática. Y ahora, aquí hay algo interesante que le preguntan sobre si se puede reencarnar en otras especies, por ejemplo, animales. Vamos a ver qué dice. Llegaron a la conclusión de que todo ser vivo tiene conciencia. Todo ser vivo. Vale. Lo que cambia es el grado de la conciencia. Vale. Una planta tiene conciencia. Usted lo ha visto, reacciona ante el sol. Por ejemplo, puede girarse, buscar. Es decir, tiene respuesta a estímulos externos. La música influye en las plantas, está demostrado. Un perro, si tienen ustedes una mascota, tiene 3 aspectos de conciencia, una conciencia de 3 niveles. Él tiene emociones, cuando le ve se pone contento, cuando ve a su dueño. Tiene capacidad de aprendizaje y tiene memoria. Usted le puede enseñar cosas y se acuerda. Y nosotros tenemos la máxima conciencia. Nosotros tenemos conciencia y tenemos autoconciencia. La autoconciencia es como un espejo que nos permite ver si nuestras decisiones y actos son éticos o no lo son. Es decir, que hay grados distintos. O sea, una persona que necesita una evolución determinada puede reencarnarse en una situación de conciencia más baja. Y yo no lo sé, porque en este he dicho que no soy. Vale. Pero personas expertas en esto, como es Alan Kardec, lo certifican. Y yo repito que no soy autoridad para decir esto, porque yo no tengo, ya les he dicho, que ni soy vidente, ni soy medium, ni tengo experiencia en estas cosas. Bueno, él dice que no lo sabe si se pueden reencarnar en animales, otras cosas. Hay supuestos expertos que dicen que sí, pero la realidad es que no. De hecho, él explicó algo sobre los niveles de conciencia. Un espíritu humano tiene un nivel de conciencia, una vibración energética, unas condiciones que no son iguales a los espíritus de los animales o de las plantas. Somos criaturas, creaciones diferentes. Un alma humana o un espíritu humano no puede reencarnar en un cuerpo animal o en una planta porque no hay compatibilidad. Son dimensiones diferentes. Más allá de que en la India, que se habla de la reencarnación, se diga que sí se puede, pero esa es la parte de la tergiversación que se hizo en el conocimiento de la reencarnación allá en la India. Porque si bien se habla de eso, de un conocimiento real que es la reencarnación, se mezcló y se manipuló con otras cosas. Entonces, no podemos reencarnar en animales o en plantas, solo en cuerpos humanos. Esto yo lo he explicado en otras ocasiones, porque el mismo cuerpo físico tiene una vibración que es compatible con un espíritu humano, y bueno, hay otros aspectos. Los animales son espíritus colectivos, no son espíritus individuales. Ellos no viven el proceso de reencarnación como lo vivimos nosotros. Bueno, hay muchas cosas allí que daría para otro tema, que eso nos lleva a comprender que no es posible. Los espíritus humanos en cuerpos humanos. Es muy interesante. Esto es un extracto de una entrevista que se le hizo en el canal con P de Podcast. Es un podcast, ahí está la entrevista completa, si ustedes quieren entrar allí y verlo todo, porque es muy, muy interesante. Y por último, recordemos esto. ¿Para qué reencarnamos? Nosotros, compuestos de un cuerpo, un espíritu y un alma, esencialmente, porque nos componen muchas más cosas, pero el cuerpo es el vehículo del espíritu. El espíritu es donde se condensan nuestras experiencias de vida. Y eso es lo que va reencarnando. El espíritu es lo que va reencarnando en los distintos cuerpos. Y tenemos una guía, que es una chispa, una luz, una memoria que no contiene nuestras memorias de vida, sino que contiene las memorias del universo, de la creación. Es nuestra guía. Es la famosa voz de la conciencia. La voz que nos habla, que nos guía por el camino correcto. El alma nos acompaña. El alma no nos pertenece. El alma se nos dio, se nos insufló como esa chispa, esa luz, esa partícula del creador que guía a las creaciones en el universo. Entonces lo que va reencarnando es el espíritu. El alma no reencarna. El espíritu reencarna en cuerpo porque el alma permanece siempre y reencarna para transitar un camino, que aquí yo se los he mostrado muchas veces. Este es el plan de ascenso de las creaciones humanas como nosotros, como la humanidad terrestre, que era lo que él analizaba en su lógica, ¿no? Si el objetivo de nosotros es llegar al bien o llegar a la luz, miren que el séptimo día de la creación o el séptimo paso gestor se llama vida-luz. No es coincidencia, ¿no? De que todas las filosofías, corrientes espirituales hablen de que debemos llegar a la luz. Y muchos interpretan eso de que se llega a la luz en una sola vida o se llega a la luz si tú perteneces a una religión o a otra. No, se llega a la luz transitando un camino espiritual de miles de millones de años de ascenso físico, mental y espiritual, depurando nuestros errores. Esta información dada en diversos contactos de las estrellas, de otras humanidades que en varios momentos han visitado y entregado informaciones. Por ejemplo, ¿quién le entregó allá en la India el conocimiento de la reencarnación? Contactos estelares. Eso no es una información que nos inventamos o descubrimos aquí los seres humanos. Diversos conocimientos espirituales han sido entregados de esa forma. Llegan de humanidades más avanzadas, de otros mundos en el universo,
y contactan y entregan conocimientos. Así fueron contactados los mayas, los incas, por acá en estos territorios, pero si vamos incluso a lo que registra la Biblia, los antiguos profetas o los famosos ángeles de la antigüedad, los ángeles eran contactos extraterrenos que daban información. Algunos ángeles eran positivos, de razas positivas, y otros de razas negativas, ¿no? Como el ángel de Jehová, que era un comandante bélico. Entonces, ese proceso de ascenso lo recorremos con la ayuda de un vehículo que es nuestro cuerpo. Tiene los 5 sentidos, que es lo que nos permite grabar la experiencia que estamos viviendo. Esas experiencias se guardan en nuestro cuerpo mental y a nivel celular, en la vida que estamos transitando, en la vida actual, en este momento. Al morir, toda esa información mental celular se traslada al espíritu. Y el espíritu es como un recipiente, ¿no?, que se va llenando con todas nuestras vivencias. Cada vez que morimos, la información condensada en la célula dimensionalmente pasa al espíritu. Y toda esa información pasa a la siguiente reencarnación. Se nos enseñó que estamos en este segundo escalón, vida razonada. Por eso ahorita les hablaba de la razón en los niños, que se termina de organizar a los 7 años. Nuestra vida ahora mismo principalmente es conducida por la razón, pero en ese avance debemos llevar la dimensión de nuestra vida a una vida intelectiva, una vida real, una vida creacional, una verdadera vida espiritual. Miren hasta dónde es esto, nos falta bastante, hasta llegar a la luz. Y esto es tiempo. ¿Cómo se recorre eso? Si son miles de millones de años, con un solo cuerpo, una sola vida, no tiene lógica, ¿verdad? En una sola vida no podemos hacer ese camino. Se necesitan las reencarnaciones de nuestro espíritu, que es inmortal. Al espíritu lo acompaña el alma, que como lo decía, el alma todo lo sabe. Ahí está la esencia de la creación. Si no tuviéramos esa guía, pues fuera complicado en muchos momentos discernir del bien y del mal. Estuviéramos perdidos. Entonces la reencarnación es el mecanismo que nos permite hacer ese proceso. Siempre hemos sabido y entendido que el requisito principal para llegar al Padre, o al final del camino, a la luz, a la limpieza, a la pureza, a la sabiduría completa e integral, ese sería el objetivo. Abogando a la lógica, deberíamos preguntarnos, ¿será suficiente con una vida para llegar a cumplir con estos requisitos, habiendo tantos factores que lo impiden? Y ustedes ya sabrán cuáles son esos factores. Cada uno tiene distintos factores que nos impiden avanzar en ese camino, ¿no? Entonces, la respuesta a toda esa injusticia que algunos analizan, de ricos, pobres, sufrimiento, felicidad, karma, dharma, la respuesta a eso es la reencarnación. Porque la reencarnación está sujeta a la ley de causa y efecto. Se da en este tiempo-espacio. Cada escala de las 7, dentro de cada escala hay 7 impulsos espirituales que debemos recorrer para avanzar de un escalón a otro. Entonces, si ahora mismo estamos en el segundo, debemos completar los 7 impulsos para avanzar al tercer escalón. Y así vamos impulsándonos hasta llegar a la perfección. Es un camino que requiere de esa intención que tengamos realmente de querer avanzar, de querer depurar nuestros errores. Para algunos será más rápido, para algunos será más lento, para algunos será un poco más llevadero y para algunos será más doloroso. Eso depende del nivel de conciencia que cada uno tenga para poder desenvolverse en su propia existencia y en sus propias experiencias. Esa es la respuesta a ese misterio. La respuesta es la reencarnación. Y aquí les mencioné un par de datos científicos, algunas experiencias registradas de niños, que hay muchísimas más, que pueden vislumbrar algunos recuerdos, pero no es suficiente estas historias para muchos que todavía ven esto como algo imposible. Ahora, ¿por qué no podemos recordar nuestras vidas anteriores? Para dar explicación a eso. Precisamente por esto, porque no estamos todavía en un nivel avanzado de conciencia para poder comprender nuestras vidas anteriores. Imagínense si nos mostraran la película de todo lo que hemos hecho en nuestras reencarnaciones, porque uno dirá, ay no, yo fui un gran médico, yo fui un gran científico en el pasado, yo fui, qué sé yo fui Albert Einstein, yo fui una mujer importantísima en el pasado, yo fui un presidente, yo fui este. Todos creemos haber sido tremendos personalidades, pero la realidad es que en la mayoría de los casos, si nos muestran nuestras vidas anteriores, veremos cosas que preferiríamos no haber visto. Algunos habremos sido homicidas, habremos sido abusadores, tanto de infantes como de mujeres, habremos sido, qué sé yo, personas muy malas en nuestro pasado. También habremos tenido reencarnaciones muy positivas, pero realmente no tenemos el suficiente control emocional, el suficiente grado de conciencia para poder asimilar todo lo que hemos sido.
Entonces, claro, eso turbiaría nuestro camino y nuestro proceso porque algunos no soportarían ver todo lo que hemos hecho. Entonces, el plan determina por seguridad, así como en los niños se da un proceso de olvido para proteger el desarrollo de la vida que está comenzando, en nosotros también es así. La naturaleza determina un proceso de olvido para que nos centremos no en lo que ya pasó, sino en lo que viene. Pero el plan nos dice que cuando estemos lo suficientemente avanzados, creo que por la quinta escala, vida creacional, podremos en ese punto ya comenzar a tener reales reminiscencias del pasado. ¿Y por qué en ese momento? Bueno, porque en ese momento ya estaremos lo suficientemente maduros espiritualmente para poder asumir y comprender todas nuestras experiencias. Entonces, el plan de ascenso lo determina así por seguridad. Básicamente es por eso. Quizás no lo comprendamos y querramos recordar quiénes fuimos, pero no se puede. Ya llegará el tiempo para eso. Así que no es más. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Es un tema que es muy apasionante, muy interesante y aquí podríamos durar horas y horas hablando de la reencarnación. Así que bueno, coméntenme ahí qué opinan de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirla para que llegue a más personas. Hasta la próxima.